El mensaje de hoy, el mensaje que me tocó traer hoy, se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Y vamos a leerlo porque, bueno, tiene una historia muy profunda y sería bueno que entendamos todo lo que estamos leyendo para después poder desarrollarlo. El libro de Ezequiel, capítulo 37, Reina Valera, del 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé, yo, dice Jehová. Terrible la historia. Esta historia es terrible, es cinematográfica. Si a alguien se le ocurría hacer una película de esta índole, de que huesos se convirtieran en seres humanos, sería terrible. Debe haber por ahí alguna. Yo recordaba, para hacer mi introducción en este mensaje, no me gustan mucho los mensajes testimoniales, pero es solamente una introducción, a mí particularmente. Hay mucha palabra acá en los mensajes. Pero recuerdo, hablaba el pastor hace unas semanas y recordábamos el aniversario de la Iglesia de Dios. Mencionaba al pastor Mazuco. Época de los años 50. Y yo recuerdo fines de marzo, principio de abril del año 84, conocí al Señor. Así que era muy joven en esa época, muy adolescente, pero una noche terminó un mensaje y yo me preguntaron ahí quiénes son los que quieren recibir al Señor. Yo levanté la mano, pasé adelante del altar y ese día recibí al Señor. Una transformación ahí, hubo un cambio. Tenía mis mentores que me apoyaban y lo primero que me dijeron,
la iglesia, la lectura y la oración. Era parte fundamental para la existencia de una vida espiritual. Por lo tanto, en esa iglesia, en esa época, se congregaba, había reunión miércoles, viernes y domingo. Y los sábados, ellos habían puesto como un esfuerzo juvenil, decía, como que los jóvenes tenían que hacer un esfuerzo para ir el sábado, ¿no? Entonces, pegué los 4 cultos, yo pegaba los 4 cultos. Entonces, fue tanto el llamado, fue tanto la visita que no me podía despegar, iba todos los días que me correspondía, iba a la iglesia. El problema mío era cuando terminaba el domingo. El lunes era un día normal, había que ir a trabajar, había que tener... Y me pregunta sobre el pastor, era, ¿cómo hago? Yo quiero mantener cada culto, los movimientos, las visitas del Espíritu, la obra del Señor. Yo quería que tenga culto toda la semana. Era imposible, yo tenía que seguir viviendo. Entonces, uno de los primeros consejos fue orar al Señor. Tenés que buscarlo, tenés que hablar con Él. Y bueno, ¿y qué digo? Bueno, tenés que decir lo que te sale del corazón. Entonces yo comencé a practicar eso y hablaba y le decía al Señor lo que me salía del corazón. Pero después le tenía otra pregunta. Y la otra pregunta era, ¿y cuándo me habla Dios a mí? ¿Cómo escucho que Dios me hable a mí? Entonces, el pastor decía, bueno, mirá, Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla a través de los mensajes, a través de la Escritura. Esta es la primer señal que hay que Dios nos hable a través de la Escritura. El hecho de orar a Dios significa que estamos abriendo una relación, una comunión con Dios. Y luego estaba el que Él nos responda. Y era a través de la Escritura y a través de los mensajes. Cómo Dios se podía manifestar a mi vida. Entonces, entendía yo que en cada mensaje yo prestaba atención porque ahí el Señor me iba a hablar. Entonces, yo era parte de toda la liturgia de la reunión, pero cuando llegaba el mensaje, yo decía, en este momento es donde Dios me va a hablar. Era así. No sé si le pasó lo mismo, amén. ¿Qué dicen ustedes? Era así. El mensaje, el predicador trae el mensaje. El predicador dice lo que Dios te quiere manifestar. Bueno, y eso me quedó a mí durante mucho tiempo. En algunos momentos sentí que Dios me habló, en otros momentos tanto. En otro momento no sucedía eso, pero entendí que de alguna forma Dios tiene que manifestarse a su pueblo. Tiene tanto respeto, tanto cariño y tanto afecto por sus hijos, que de algún modo siempre Dios va a tratar de darnos una palabra, un mensaje, una señal de lo que nosotros estamos necesitando. Tuvimos una semana de oración o su vida diaria, o su oración diaria, su vínculo con el Señor. Tiene que haber una respuesta. Y a mí me llama la atención, digo, bueno, todo esto que yo le relaté a ustedes me sucede a mí ahora. Yo tengo que transmitir algo que se supone Dios tiene preparado para nosotros. Digo, ¿cómo traigo este mensaje yo? ¿Qué tengo que decir yo este mensaje a esta iglesia? ¿Dónde está? ¿Cuál es la relación de este mensaje con nosotros? Iglesia joven, iglesia que venimos cada uno de diferentes lugares. ¿Cómo traigo este mensaje? ¿Cómo lo expreso yo? Dándole valor a las enseñanzas recibidas, digo, tiene que estar el mensaje acá. En algún lugar tiene que haber una palabra donde se haga relucir que Dios está prestando atención a todo lo que le dijiste durante esta semana. Yo tengo que ser parte de eso. Cuando comenzaba la introducción de este mensaje, digo, bueno, tengo que hablar de Ezequiel. Ezequiel, en el momento donde él está hablando acá, él está cautivo en Babilonia. Ezequiel era un sacerdote,
aproximadamente 30 años, que tenía una particularidad con Dios. Él tenía la capacidad de recibir visiones de parte de Dios. Y por eso cuando leemos, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El término la mano de Jehová significa que hubo una visión ahí de parte. ¿Y qué es una visión? Yo recordaba, una visión es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Es algo que revela a Dios al espíritu y lo manifiesta. Yo recordaba, porque me venía a la mente cuando yo preparaba esto, cuáles fueron las enseñanzas, de qué forma Dios me tendría que hablar. Y hay un pasaje donde está Moisés y María, su hermana, y Aarón, su hermano, criticaron a Moisés. Entonces hubo un problemita ahí. Y aparece Dios en medio del problema. Y dice, Moisés, sí, congrégame a María y a Aarón en el tabernáculo. Y fueron al tabernáculo los tres. Y se les aparece Dios. Y le dice Dios a María y a Aarón de esta forma, si hubiera profeta, dice, yo me manifestaré al profeta por medio de sueños o visiones. No así a Moisés, en el cual le hablaré cara a cara. Terrible. Algo impresionante. Si yo tengo la propuesta de que Dios me hable cara a cara, ¿sabe cuánto lo pensaría? Si Dios me hablara cara a cara, no lo soportaría. Pero Él deja en claro, yo me manifestaré a los profetas por medio de visiones y de sueños. Y comenzó a hacer esa característica, es la que tenía Ezequiel. Y Dios le mostraba visiones. Y en este texto dice, cuando la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, dice, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Acá hay una respuesta muy sabia, muy espiritual. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Mire, si el Señor nos dijera a nosotros y tuviéramos que enfrentar un problema, o su problema, o mi problema, y el Señor dijera, ¿se solucionará el problema? ¿Qué le diríamos al Señor? Yo evaluaría, me lo está preguntando el Todopoderoso, el Creador, el que hace todas las cosas de la nada. Yo le hubiese dicho, no tengo dudas que solucionará. No tengo dudas que sanará. No tengo dudas que obrará. Eso sería mi parte emocional. Porque estoy intentando, es como cuando damos un aliento, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un problema y nosotros decimos, Dios te va a ayudar, Dios te va a defender, quédate tranquilo. Claro, eso es un consejo muy, bueno, muy emocional, ¿no? De aliento, ¿no? Pero el profeta dice, tú lo sabes. El profeta está bien parado. Sabe quién le está preguntando si el problema se va a solucionar o no. Pero el profeta no sabe cuáles son las decisiones de Dios en cada problema. Cuando me toca aconsejar, lo primero que he aprendido, escucho cuál es el problema. Después del problema, oro con la persona que me cuenta el problema. Y una vez que oro con la persona, después veo en qué lo puedo alentar. No sabemos qué clase de problema. Y a veces nosotros podemos decir por estímulo, por ganas, por tratar de alentar a las personas, pero primero no sabemos qué tiene Dios con ese problema. ¿Qué es lo que está usando Dios? En algún momento Pablo le dijo, Señor,
3 veces te pedí, 3 veces que me sanes. Y Él me dijo, bástate de mi gracia. Hay lugares, hay momentos donde sí podemos alentar. Sí, claro, que eso es muy bueno, tiene muy buen estímulo. Pero no sabemos qué es lo que está usando Dios para hacer crecer a las personas. Tú lo sabes, tú lo sabes. Una iglesia que necesita, una vez una hermana me vino hace muchos años, me tocaba aconsejar y ella tenía un problema tras otro. Entonces no terminaba de contarme un problema que me seguía con el otro problema. Y cuando yo quería aconsejar ese problema, me traía otro. Digo, bueno, hermana, entiendo algo. Está pasando usted por el fuego. Pero ¿qué puedo hacer yo? Tiene que pasar. Yo llego hasta acá. Yo la escucho, yo oro por usted, pero usted tiene que enfrentar el problema porque es lo que está usando Dios para darle crecimiento a su vida. Tiene que crecer a través del fuego, a través de la prueba. Tiene que crecer. Entonces, se va a sanar, se va a soler. Tú lo sabes. Vivirán estos huesos. Tú lo sabes. Palabra espiritual. Dependiente de Dios. Tenía fe él. Dios lo toma como que no tenía fe. No. Dios sabe entender. Señor, tú sabes este problema. Y él dice, el relato cuenta que, claro, en un valle lleno de huesos desordenados. Montones de huesos, no había un hueso al lado del otro, era una pierna por allá, un brazo por acá, no, estaba todo desordenado eso. Entonces la pregunta viene, ¿vivirán estos huesos? Y dice, secos en gran manera, dando a entender que hacía rato que uno está con este problema, de tal forma que se secó ya. El problema se transformó en huesos, como que murió ya, no tiene esperanza. Y lo lleva a él al valle y le dice, y él ve, esto está todo desordenado, esto está seco. Solo tú sabes si esto se va a solucionar o no. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que está el problema? ¿Cuánto hace que está la situación? Y vuelve y recae y recae. ¿Cuánto tiempo hace? Ya lo damos por perdido. Entendemos que en esa área no hay solución. En otras áreas sí, pero en esta área no hay solución. De mis 3 hijos, que nacieron en el Evangelio, por supuesto, crecieron y fueron tomando su camino. Fueron tomando su camino y se fueron orientando lejos de la iglesia. Y en ocasiones, y bueno, es así, tomaron su camino, ¿qué voy a hacer? En esta semana uno de ellos me dice, orá papá, porque estamos necesitando que Dios intervenga. Parecían secos esos huesos y desordenados, pero tú lo sabes. Lo único que dice José, yo estoy orando hace mucho tiempo. No permita que su oración, por lo que está orando, se seque, se muera. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Aunque parezca que cada vez se desordena más. Porque el problema no se soluciona, el problema empeora. Los problemas no se solucionan solo. A veces se detienen y otras veces empeoran. Y es cuando más y más... Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dije, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel, él tenía esa tendencia. Él le hablaba a los montes, le hablaba a los valles, porque Jehová le decía, di a los montes que estos montes que vieron que tu pueblo fue destruido, ellos verán que tu pueblo será restaurado. Y él iba y profetizaba a los montes. El que los veía decía, este está loco. No, él estaba obedeciendo algo de lo que Dios le estaba diciendo. Dile a los huesos, como diciendo, dile al problema,
Mira la situación, dile, así dice Jehová. Así dice Jehová. Oíd palabra de Jehová a los huesos. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Me parece raro? ¿Cómo entra el espíritu en el problema? ¿Cómo entra? ¿Cómo solucionamos nosotros el problema? Por eso a veces no lo podemos solucionar. Para que la dificultad o el problema se solucione, tiene que haber una introducción del espíritu. Este es un problema que se soluciona espiritualmente. Tiene que haber una conexión con Dios, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber una guía de Dios. Dile al espíritu. El espíritu dice, huesos, así. Así dicho es Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿cómo entra el espíritu en esa situación? ¿Cómo hago? Con la guía, con la luz, con el mensaje de Dios. Toda dificultad espiritual se arregla espiritualmente. Por eso Pablo dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, no puede discernirlas, porque se tiene que discernir espiritualmente en cada situación. Hay un área, una puerta que es espiritual, Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dile a los huesos que el espíritu los hará vivir. El espíritu es el que los hará vivir. La dificultad se arregla de modo espiritual, en la búsqueda, en la certeza de que Dios está interviniendo. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabe qué hizo Ezequiel? Profeticé, obedecí, profeticé. Pues como me había sido mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ese desorden empezó a juntarse. La parte de abajo, la de arriba, la de costado, comenzó a juntarse y fueron un esqueleto y automáticamente tendones sobre ellos y piel los cubrió. ¡Qué milagro! De repente el valle ya no era un valle de huesos. De repente el valle era un valle de cadáveres. Tenían hueso, tenían piel. Y me dijo, y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos y vivirán. La visión era huesos, la visión era cuerpos, pero aún así no estaba terminada. Necesitaban
el soplo del Espíritu para poder ser un ejército grande en extremo. Puede haber mucha multitud, puede haber iglesias muy grandes, pero la vida la da el Espíritu. La vida la da el Espíritu. Podemos ser cantidades y ojalá que en las cantidades esté el Espíritu, porque si no será solamente un gran número de participantes y de oyentes. Y hoy en día se ve mucho eso. Hoy en día, desde todos estos años, puedo notar cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando todo o involucionando todo a nivel espiritual. Iglesias muy fáciles, muy sencillas de ir, ningún problema. Usted va, se sienta, escucha, canta, alaba, escucha el mensaje y se va. Y sigue viviendo como viene la vida. Entonces tengo mi peluquero, él se separó y empezó a ir a una iglesia. Qué bien, Ramoncito, ¿qué estás haciendo? Qué bueno eso. Necesitas ir a la iglesia, claro. No me pierdo un culto, voy los miércoles y voy los domingos. Los sábados se va a bailar, los viernes se va... Sigue haciendo... ¿Por qué? Porque tiene esa facilidad. La iglesia no le dice nada. Él llega, se sienta, escucha y se va. Deja lo que tenga que dejar y se va. No hay cambio, no hay transformación. Es una iglesia que tiene mucha gente, de mucha multitud de gente. Pero si no tiene el Espíritu, si no está el Espíritu, entonces no hay vida. El ejército, claro que está, aparenta muchas cosas y la gente llama a la gente, ¿vio? Cuanto más gente hay, mucha gente viene. Pero él le dice rápidamente, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Rápido, profetiza. Di al Espíritu. Y me profeticé al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, vivirán. Y profeticé como me había sido mandado. Y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuán importante es el espíritu en la vida del creyente? ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace el espíritu? El apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 19, 1 en adelante, él llega a Efeso y se encuentra con unos discípulos fervientes. Ellos estaban predicando el Evangelio. Y Pablo me llama la atención porque en este texto dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Fui bautizado en el bautismo de Juan. Entonces Pablo le explica, no, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero... Y entonces ellos se bautizan en agua y Pablo pone las manos sobre ellos y en ese momento reciben el Espíritu Santo con la evidencia en hablar en otras lenguas. Me llamaba la atención. ¿Por qué le tiene que decir eso el apóstol? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Sabes que ellos eran discípulos? Estaban predicando el Evangelio. Estaban dedicados a la obra. Eran más o menos 12 personas, dice la Biblia, que eran. ¿Y por qué Pablo le dijo, recibiste el Espíritu? ¿Qué importancia tiene el Espíritu en nuestras vidas? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuán importante era para Pablo que estos que ya estaban predicando el Evangelio necesitasen al Espíritu
Santo de Dios. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios, hay vida espiritual en tu vida. Puedo tener mucho conocimiento, mucha palabra, buena dialéctica, ¿no? Buena retórica. Y eso hoy en día abundan. Cada vez que veo en internet cuántos predicadores que usan, qué buena, qué bien que habla, qué bárbaro, ¿no? Me da tanto miedo. Porque luego en medio de sus charlas siempre sale a la luz lo que están diciendo. El Espíritu. ¿Cuál era la importancia del Espíritu? ¿Cuál era el interés de que tuviese el Espíritu Santo? El Espíritu es el que nos da la vida. El Espíritu es el que te dice, estás haciendo bien, te estoy llevando por el camino. El Espíritu es el que te va a ayudar a que Dios te pruebe. Porque la obra de cada uno, el fuego la probará. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, dice, aunque así será salvo, aunque como por fuego. Toda tarea que hace la iglesia, toda labor, toda planificación que tiene la iglesia, con vista a los huesos secos, necesita la profundidad del Espíritu Santo. Con los jóvenes nos reuníamos en aquella iglesia, el esfuerzo juvenil de los sábados. Entonces, de repente nuestro líder nos miraba y ponía unas palabras y decía, ¿qué le parece si buscamos al Espíritu? Y bueno, era un desafío llamar para que venga el Espíritu Santo. Nos juntábamos ahí adelante, algunos se arrodillaban, otros no. Y lo único que le decíamos, Espíritu Santo de Dios, necesitamos que nos visite. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que nos visite. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que nos visite. A la tercera vez, el Espíritu Santo comenzaba a descender y a tocar y sentir fuego con el Espíritu Santo. A mí me traía a la memoria cuando se recordaba hace un par de semanas atrás cómo nació la iglesia. La iglesia nació por el Espíritu y después apareció el hombre. Siempre estuvo el Espíritu adelante. La iglesia necesita al Espíritu para ser iglesia espiritual. Huesos secos. Dile a los huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Joel dice, capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre vos toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Visiones. Promesa. Promesa actual, promesa. Promesa del Espíritu Santo, promesa. Revela a Dios, muestra a Dios. Y Él dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. Yo lo hice, dice Jehová. ¿Cuánto podemos creer que necesitamos al Espíritu Santo de Dios? Toda obra, toda tarea, toda participación, todo lo que se hace, tiene que estar el Espíritu Santo. Decía por allí los apóstoles cuando se reunieron, dice, bueno, no, nos pusimos a orar y el Espíritu Santo dijo, apartadme a este y a este para la obra del ministerio. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Una iglesia se mueve cuando está el Espíritu Santo. Una iglesia trae frutos
cuando está el Espíritu Santo. Una iglesia permanece y resiste cuando está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo busco al Espíritu Santo? ¿Cómo busco al Espíritu Santo? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo venga? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo repose en mí? ¿Quiere que le diga cómo hacer? La búsqueda del Espíritu Santo es individual. Individual. Recuerdo yo en una convención, no sé si por Berazategui, ya no me acuerdo eso. Sé que había terminado un mensaje, entonces yo recomiendo cuando hay convenciones y tipos de reuniones de muchas iglesias, ir y ser parte. Y nosotros como jóvenes íbamos a todas. Y no, bueno, y campamentos ni hablemos, ¿no? Los campamentos se ponían muy ardientes, muy lindos. Terminaba con dolor de garganta ya, pero la visita del Espíritu Santo, infaltable, infaltable. Iba al campamento, José, porque jugábamos a la pelota. Pero a la noche nos visitaba el Espíritu Santo. Y en medio de esa reunión terminó el mensajero y el mensajero, por supuesto, el altar está abierto y todos pasamos al altar. Así que yo me quedé por allá en un rinconcito y comenzamos a orar y comenzó a orar y digo, Señor, el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Y de repente aparece el Espíritu. Entonces ya no hablaba yo, sino que hablaba el Espíritu. Eso es una señal. Eso es una señal. Ese es un pedacito de poder que Dios nos da, pero que la iglesia lo necesita. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Dice Pablo. ¿Recibisteis cuando creísteis? Nunca nos dijeron del Espíritu Santo. Mire, y en esa época, donde más se manifestaba el Espíritu Santo. Puso las manos y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo nos va a sellar. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a dar la valentía y la capacidad para desarrollar lo que Él dice. De repente te lleva a un valle y el valle está lleno de huesos. No hay esperanza. Y Él te va a decir, ¿vivirá este problema? ¿Se solucionará este problema? Y entonces le vamos a decir, tú lo sabes, en tu mano estoy, tú lo sabes. Y viene el Espíritu Santo y te ayuda y te guía y se soluciona y sos un mentor y ganás al alma y se regocija el Señor y todos los ángeles, porque el Espíritu Santo es el que te está guiando, te pone una fortaleza, te cubre el Espíritu Santo. Mientras el enemigo prepara sus acechanzas, el Espíritu te cubre con el escudo. Vienen dardos, claro, solo no vienen con fuego, pero el Espíritu de fe es el que te cubre de todas estas situaciones. Vivirán, ¿hay algunos huesos secos en nuestra vida, en nuestro alrededor? ¿Hay algún tema que se haya secado, que lo ves como que ya está muerto? Como me decía el pastor a mí, Dios me habla a través de la palabra y a través del predicador. Yo lo único que hice, Señor, ¿qué tengo que traer? ¿Cómo desarrollo esto? Entiendo yo que este mensaje lo habré predicado, no sí estos textos, pero créame que no recuerdo nada de lo que prediqué en ese momento. Y le agradecí a Dios, porque lo que tengo que recordar es lo que yo tengo que transmitir hoy para esta iglesia.
Entiendo, recuerdo una vez al predicar esto, terminé todo mojado, era una cosa terrible, porque era para ese lugar. Me gané una campera, Fabi, te la mostré. Sí, ¿te acordás la campera marroncita? Terminé de predicar y me ofrendaron una campera. ¿Sabes qué prediqué? Ezequiel 37. Mire si era distinto el mensaje. ¿Habrá alguna campera por ahí guardada hoy? Yo entiendo de que Dios está mirando a la iglesia. Entiendo de que Dios nos está observando. Entiendo de que Dios sabe que hay un proyecto y hay un camino donde comienza, recién nace. Y Él nos está diciendo, vamos a encontrar valles muy secos que parecen muertos. Quizás nos puso en un valle, en este momento, donde hay poca vida. Quizás nos puso en Espeleta, donde hay poca vida. Y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta la tiene usted. Este es el valle, allá están los huesos, acá tiene que estar el Espíritu para darle vida a los huesos. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos ayude, el Señor nos acompañe, el Señor nos dé la luz, el Señor nos dé la fortaleza. Los ancianos, nosotros soñaremos sueños, pero los jóvenes verán visiones. Y Dios te mostrará y Dios te revelará lo que hay que hacer de aquí en adelante. Si le parece y me acompañan, yo les invito a que se pongan en pie en esta noche. Y el desafío es la búsqueda del Espíritu. El desafío es que el Espíritu es el que me da la vida, porque la palabra de Él son espíritu y son vida. Por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta noche, yo quiero invitar a que mis hermanos inclinen su rostro, Señor, ante tu presencia, y que de esta manera nos podamos acercar hacia ti buscando interpretación, Señor, en la Escritura. La hemos leído, hemos tocado, Señor, cada texto y queremos, Señor, nutrirnos de ellos, ser fortalecidos, Señor, por la palabra, Señor, que en esta noche pude leer y pude transmitir, Señor, a tu iglesia. Si tú nos quieres mostrar algo, Señor, con esto, te pido que nos des luz y nos des sabiduría. Te ruego que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine en esta hora. Que podamos saber, Señor, tomar la palabra, nutrirnos de la palabra, alimentarnos de la palabra y encaminarnos, Señor, al valle donde seguramente hay huesos que están secos y sobremaneras y en gran manera secos, Señor. Por eso, en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos, Señor, como iglesia, como pueblo, como los que estamos aquí adelante, Señor, como se mencionó en mensajes anteriores, amado y glorioso, la necesidad, Padre bendito, de transmitir el conocimiento, Señor, de tu persona a las vidas, a las almas, siempre con el consejo de que esté el Espíritu Santo en nuestras vidas. A cada plan, Señor, a cada proyecto, pon el Espíritu. Pon el Espíritu, séllalo con el Espíritu Santo. Cada plan que se trace, Señor, Dios mío, cada estrategia que se haga, tiene que estar el Espíritu Santo en medio de ellos, Señor. Ayúdanos como pueblo, ayúdanos como iglesia. Tené misericordia de nosotros, Señor amado, de todo el proyecto que tenemos en este lugar. Tu guía, tu gracia nos ilumine, Señor. Y los resultados vendrán mientras esté el Espíritu Santo con nosotros. Tú dijiste, mejor que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo.
el Consolador. Ayúdanos, Señor, en todo lo que se esté por hacer de aquí en adelante, en todo el proyecto como iglesia, como casa de gracia. Pon tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre los pastores, Señor amado, Padre, sobre el equipo, Espíritu Santo, sobre los líderes, Señor, sobre los que apoyan. Tu poder se manifieste, Señor, y que nos ayudes a decir: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Un ejército grande en extremo, Señor. Padre, oro para que haya sido claro el mensaje en la palabra, Señor. Si no, el Espíritu Santo traiga claridad, traiga convencimiento, porque esa es la tarea de Él. El que redarguye es el que convence, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Danos un plan de búsqueda, Señor. Danos un plan de acercamiento hacia ti. Tomemos, Señor, el tiempo para la búsqueda del Espíritu Santo, para su visita, para su desarrollo, para que se suelten las lenguas, para que haya profetización, Señor, para que haya, Señor, visión tuya sobre este lugar. Glorioso Dios y maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Hay jóvenes, Señor, hay adultos, hay ancianos. Muéstranos, Señor. Usa tu palabra en medio nuestro. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Bendecí a tu iglesia, bendecí a tu pueblo. Bendecinos, Señor, en esta noche. Te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.